Cordial saludo. El Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional CELENI se proyecta como un centro de pensamiento, investigación y práctica jurídica estratégica y focalizada en el alto impacto, perteneciente al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Plus Ultra de la Universidad Militar Nueva Granada, el cual persigue la construcción de conocimiento y la generación de logros de impacto mediático y paradigmático dentro del concierto académico de las ciencias jurídicas, así como en el tejido y entorno social del país con trascendencia y alcance internacional. Con esta importante intervención queremos conmemorar el aniversario número 40 del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, y es preciso dejar presente que el CELENI rinde, con su mismo nombre, homenaje al doctor Germán Bustillo Pereira, que en paz descanse, maestro de esta alma mater, colombiano y bolivarense de grato aprecio y recordación en todo el país, pedagogo ejemplar y además un referente de la dedicación y el amor por la enseñanza y la cátedra universitaria. Ahora bien, partiendo del hecho que desde el artículo primero de la Constitución Política se reconoce la participación como un principio esencial dentro del Estado Social de Derecho, y que mediante diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos mediante sentencia C-180 de 1994, cuyo magistrado ponente fue el doctor Hernando Herrera Vergara, se desarrolló el mismo realizando precisiones al respecto, donde se enuncia que el principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. Constituye ello una herramienta que reviste vital importancia para las diferentes víctimas del conflicto armado. En tal sentido, es necesario garantizar de forma activa e indiscriminada de las personas quienes padecieron los efectos del conflicto armado colombiano, generando de esta forma un restablecimiento de los derechos y libertades que de una u otra manera fueron mermados por este. Bajo esta perspectiva, se deja de lado el enfoque tradicional de reparación y no repetición, con el que de manera tradicional se resarcen dichos perjuicios, para dar paso a la superación de condición de víctima mediante la reincorporación activa en la sociedad, la construcción de políticas, planes, programas, proyectos y leyes con enfoques a poblaciones que en muchas ocasiones no han hecho parte de este escenario de construcción, entre otros. En este orden de ideas, es fundamental que la participación en política para las víctimas del conflicto armado se tenga en cuenta el principio de igualdad en el acceso a las oportunidades de ser elegido. Crear exclusión generaría la posibilidad de aumentar la invisibilidad de ciertos grupos marginados y excluidos en esta multiplicidad de víctimas. En este sentido, las garantías de representación política de víctimas deberá seguir los mandatos del principio constitucional de igualdad. 1. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas. 2. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias. Y 3. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. La representación debe ser universal para las víctimas, que evidentemente acrediten su situación particular como tal, y se encuentren reconocidas con esta calidad, pero su acceso debe ser elegido, no puede verse restringido por factores como la raza, el sexo, la ideología política, la condición social, el origen de nacimiento, el territorio, víctima de Estado o la víctima de los grupos armados al margen de la ley, porque la similitud que los une es que son víctimas de actos que van en contra del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, independientemente de esas condiciones y de los contextos donde se originaron los hechos victimizantes. Es necesario visibilizar a todas las víctimas del conflicto armado colombiano a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que como fueron concebidas y delimitadas las circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes compuesta por 16 curules en tan solo 170 municipios de 25 departamentos del país, esto sin desconocer que estos territorios vivieron los días más oscuros con un gran número de víctimas como huella del conflicto armado. Sin embargo, es fundamental ampliar las circunscripciones con el fin de evitar la invisibilización de las víctimas que se encuentran fuera de estos territorios. Entre ellos se encuentran las víctimas de la fuerza pública.
En particular, a través de las asociaciones de las víctimas como el medio para garantizar la participación dentro de las circunscripciones. En ese sentido, existen una gran representación de estas asociaciones de impacto nacional que se han caracterizado por emprender acciones de reparación simbólica y en la búsqueda por la igualdad en el reconocimiento, condiciones y derechos para las víctimas sin distinción alguna. Por ello, es de vital importancia lograr una amplia representación territorial y sectorial por parte de las víctimas para salir del círculo vicioso de invisibilización de las víctimas y su imposibilidad de acceder a los mismos derechos, lo cual permite una normalización y nuevos ciclos de violencia, así como la revictimización de los hechos victimizantes que no deben repetirse más en nuestro país. El proceso de paz con las FARC en Colombia considera a las víctimas del conflicto como su eje, con el propósito de proporcionar justicia, reparación y no repetición, dando tránsito a un periodo de justicia transicional y de consolidación democrática. Por ello se incluye en la Constitución Nacional 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, mediante las cuales se busca resarcir a las víctimas de diferentes regiones del país, los cuales se caracterizan por su alta conflictividad, pobreza, ineficiencia estatal, con abandono, en muchos casos de inversión en infraestructura y debilidad en la organización estatal. Se requiere, para su mejora, una representación política en la Cámara de Representantes de las víctimas de la violencia y de las regiones excluidas, representación que no se ha logrado históricamente con la circunscripción tradicional por departamentos, significando que estas circunscripciones transitorias especiales de paz serán una modificación del sistema electoral. Este tiene unos efectos por sí mismo y en su relación con la sociedad y el Estado donde funciona. Pero esta circunstancia de ampliación de la democracia y la participación de las víctimas del conflicto y la representación de los territorios en el Congreso de la República presenta problemas graves para posibilitar la inclusión e igualdad en los procesos políticos colombianos, puesto que excluye a las víctimas de otros territorios no incluidos en estas circunscripciones. Además, que desconoce a las víctimas de la fuerza pública que no tienen presencia en territorios, pero sí han sufrido las consecuencias del conflicto interno, en el que se emplearon medios ilegítimos para causar daño y sufrimiento innecesario, como los artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la tortura, asesinatos en indefensión, acciones ellas que son consideradas crímenes de guerra, constituyéndose de este modo sus familiares más cercanos como padres e hijos, los sobrevivientes de estos crímenes, como víctimas del conflicto armado colombiano, que no tendrán representación como víctimas en la Cámara de Representantes dentro de estas circunscripciones, debido a que en el proceso de construcción de las mismas no fueron considerados, lo cual impide que se resuelvan las diferencias ideológicas que prolongaron el conflicto durante tantos años. A pesar de que hay sentencias permitiendo el reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas como víctimas, la declaración de responsabilidad del Estado por daños y la eventual condena al Estado o repetición contra actores directos apenas es una línea jurisprudencial que se encuentra en construcción. Por tanto, hay una deuda histórica con los servidores que han defendido la seguridad y la integridad de la patria, devolviéndole la dignidad como víctimas y garantizando el ejercicio de medidas restaurativas, lo cual puede lograr considerando su participación política en esas circunscripciones electorales territoriales.